Uno de los directores más conocidos del siglo XXI y de los más importantes es obviamente Christopher Nolan. Aunque hay bastante gente a la que pues no le gusten sus historias, sus tramas, su estilo en general, no se puede negar que a nivel objetivo es uno de los mejores directores y de los más originales dentro de la industria del cine y de los que más audiencia han movido en los últimos años. Así que hoy haremos un ranking de las 10 películas de Christopher Nolan. Vamos a empezar desde Memento, que se estrenó en el año 2000, que fue la primera película con una productora detrás de Christopher Nolan, hasta la última que se estrenó en 2020 de Tenet. Esto obviamente es mi humilde opinión, esto simplemente es mi punto de vista a nivel subjetivo, pero si habéis visto la mayoría de películas de Christopher Nolan o algunas de las películas, dejadme en los comentarios vuestro top o vuestro ranking de sus mejores películas, así que vamos a ello. En el número 10 tenemos El Caballero Oscuro, la leyenda renace, estrenada en 2012. Esta es la tercera película dentro de la trilogía de El Caballero Oscuro que hizo Nolan, basado básicamente en el personaje de Batman de DC, y en mi opinión creo que es la película como menos planeada que tiene Nolan dentro de su filmografía. Se nota ya que lleva dos películas del Caballero Oscuro, sabemos que su estilo es mucho más concreto de hacer simplemente pues una película, una historia concreta que se abra y se cierre en la misma película, y hacer una trilogía pues es bastante mucho más planteamiento, más preproducción que las otras películas, y se nota que en esta tercera ya simplemente pues querían acabar la historia, se abren bastantes historias paralelas que no se acaban de cerrar del todo, y se nota que en general es una película que quiere explicar mucho y quiere hacer mucho, pero que la historia se acaba realmente en esa misma película, es decir, no hay mucho más a estirar. También hay que decir que la segunda película de El Caballero Oscuro tuvo muchísimo éxito, fue una de las más queridas de Nolan, que también las vamos a ver en esta lista obviamente, y era muy complicado seguir por el mismo camino con esta tercera entrega del Caballero Oscuro. Aún así, tiene puntos muy buenos, tiene escenas muy buenas, sobre todo el villano, que es Bane, interpretado por Tom Hardy. Es uno de los mejores villanos que hemos visto en películas de DC o de superhéroes en general, así que en ese sentido está bien hecho. Obviamente pues la música de Hans Zimmer y demás apartados están bastante bien. Pero dentro del cine de Christopher Nolan, al menos a mí me parece una de las menos originales. En el número 9 tenemos Insomnia, estrenada en 2002, y probablemente esta película es de las más diferentes a lo que viene a ser el estilo Nolan. Se parece más un poquito a un cine de David Fincher, de misterio, de investigación, de crímenes, un poquito de thriller, un poquito un cine un poco más oscuro. Así que en ese sentido es una película bastante diferente a su estilo, y se nota que en algunos puntos le cuesta un poquito pues cerrar la historia o hacer giros de guión que te mantengan enganchado a la pantalla. Aún así, para ser un género que no se ciñe al estilo de Christopher Nolan, lo consigue hacer muy bien, consigue hacer una película entretenida, con una historia entretenida, y al final del día es una película bastante buena, solo que dentro de su filmografía pues no es lo que más destaque. En el número 8 tenemos Tenet, la película estrenada en 2020, sin duda alguna es una de las películas que más gente odia dentro de su filmografía, es una de las películas que menos ha gustado, debido principalmente a la ambición que había detrás de la historia, la complicación o la complejidad a la hora de entender la historia, y el problema de que sea tan complicada de entender es que te quita un poquito de la historia, te echa para atrás, ves la película con unos ojos, pero cuando empiezas a no entender lo que está pasando ya empiezas a desconectar de lo que es el ambiente que estaba creando la película, y eso es algo que en algunas películas puede ayudar, pero que en este caso no acaba de encajar muy bien. Batman Begins, la primera película de la trilogía que se estrenó en 2005, esta película fue la que abrió la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, y es una película muy interesante, muy bien hecha, muy bien producida. Fue una de las primeras películas de superhéroes, por no decir la primera, que realmente impactó mucho a la gente debido a la seriedad y al realismo que tenía la historia en general y la producción en general, ya que hasta el momento pues habían visto películas de superhéroes que eran eso, eran superhéroes, pero en este caso esta película de Batman es bastante realista en algunos sentidos, algunos aspectos, ya que Batman al final es un humano, no tiene superpoderes, simplemente tiene dinero y ya está. Así que en ese sentido pues Nolan se apoyó mucho más en lo que viene a ser una historia más humana y más realista, y por eso funcionó tan bien al principio. Además, actuaciones muy buenas, la música de Hans Zimmer ya empezó a marcar mucho en la carrera de Christopher Nolan, y en general tuvo una aceptación muy buena por parte de los fans. En el número 6 tenemos El Prestigio, estrenada en 2006, una película muy interesante y bastante infravalorada en mi opinión dentro de la filmografía de Nolan, protagonizada por Christian Bale, Hugh Jackman,
Scarlett Johansson, y una de las actuaciones más sorprendentes que yo vi, yo creo que fue David Bowie interpretando a Nikola Tesla. Es una película muy interesante, muy original, con una historia bastante diferente a lo que se suele ver dentro del cine, ya no solo de Nolan, sino en general. Una historia con puntos de misterio, con puntos de drama, puntos de suspense. Es un tipo de cine que generalmente Nolan no suele hacer, sobre todo en estos últimos años, ya que no se centra tanto en ciencia ficción, pero aún así tiene esos toques, esos cambios de guión que tanto destacan dentro de su filmografía. Pasando al número 5 tenemos Memento, estrenada en 2000, la primera película oficial o la primera película comercial con una productora detrás de Christopher Nolan, una de las historias más complejas de su filmografía, una de las historias más originales a la vez, de las más entretenidas. Se nota que el presupuesto es bajo, ya que por ejemplo las localizaciones son bastante similares todo el rato, tiene un elenco de actores bastante reducido y hay algunos puntos donde se nota eso, que el presupuesto es más bajo, pero Nolan consigue hacer muy bien un estilo de historia y explicarlo de una manera que sea bastante ambiciosa, bastante compleja, pero que a diferencia de Tenet sí que funciona y sí que ayuda a que esta película pues tuviera éxito cuando se estrenó. Además, era una película que Nolan necesitaba hacer al principio para empezar a mostrar qué estilo de cine hacía y enseñarle a las productoras su estilo de guión, su estilo de historia y esa complejidad y esa ambición que tiene siempre en mente Christopher Nolan. Pasamos al número 4 con la película de Origen o Inception, estrenada en 2010, probablemente una de las películas más importantes dentro de su filmografía, debido a que ha marcado muchísimo dentro del género de ciencia ficción. Se estrenó hace ya más de 10 años y aún seguimos viendo imágenes o escenas de la película que siguen siendo bastante importantes, como por ejemplo cuando están en París y la ciudad se dobla por la mitad. La secuencia de los sueños es probablemente una de las secuencias con más estrés y con más ansiedad que hay en su filmografía, ya que es un no parar de entrar en un sueño, salir, entrar en otro, y se crea una acción y un suspense increíbles. Es por eso que es tan importante esta película dentro de su filmografía. Aparte de eso, hay un elenco de actores y actrices muy buenos y la originalidad de la historia marcó muchísimo en la gente que acabó viéndola 2, 3 o incluso 10 veces para poder entender de qué iba la trama en sí. Y entramos en el podium. En el número 3 tenemos El Caballero Oscuro, estrenada en 2008, probablemente la mejor película de superhéroes de la historia. Y hay que comentar que aquí realmente Nolan ya deja de hacer un cine de superhéroes para hacer un cine de acción, un cine de aventura mucho más diferente a las películas de superhéroes que se habían visto hasta el momento. Como he comentado con la primera de Batman, algo mucho más realista, más humano, que en ese sentido ayuda mucho más a la gente a centrarse en los personajes y en ese aspecto más humano de los personajes. Y sobre todo, obviamente, pues con una de las mejores actuaciones de la historia del cine, de Heath Ledger, que realmente lo dio todo por el papel del Joker y se marcó básicamente una de las mejores actuaciones de la historia. Y en general lo que es la trama en sí está muy bien estructurada, está muy bien dirigida, muy bien guionizada. La música de Hans Zimmer da una ambientación a toda la historia muy buena y es por eso que es una de sus mejores películas. En el número 2 tenemos Dunkerque. Esta es probablemente a nivel objetivo su mejor película, una de las mejores películas bélicas que hay sin duda alguna en todo lo que viene a ser la industria del cine. Ha sido aclamada por diferentes directores y guionistas, como por ejemplo Quentin Tarantino, que explicó que era su película favorita de Nolan, ya que a la vez es la película más diferente y con un género muy diferente al registro que suele tener Christopher Nolan de ciencia ficción, misterio, suspense, acción. En este caso la película es bélica, con toques muy humanos, muy realistas, un punto de vista muy diferente a lo que se suele ver en películas de guerra. Y lo que más destaca en esa película sin duda alguna es la manera en la que se editó la película, la manera en la que se estructuró la historia, que de hecho fue uno de mis primeros vídeos, por no decir que fue mi primer vídeo, que os lo voy a dejar aquí arriba, donde realmente explico por qué es tan importante esta película y por qué es tan importante Christopher Nolan dentro de esta película, que es lo que hizo que mejorara tantísimo. Así que sin duda alguna es una de las películas que más vale la pena ver dentro de su filmografía. Y en el número 1 tenemos Interstellar, estrenada en 2014. Esta para mí personalmente es la mejor película de Nolan, es de las que más me han gustado, es de las que más veces he visto, de las que más veces me ha hecho sentir, porque las cosas como son, se ha llorado con esta película. La banda sonora es probablemente la mejor obra que ha hecho Hans Zimmer hasta el momento. La postproducción de la película en general está muy bien realizada. De hecho, es una de las películas más realistas a nivel de espacio. Es decir, dentro de las películas de espacio es probablemente una de las más acertadas. Hubo un trabajo previo de estudios de física, de astronomía y al final, bueno, pues cosas de listos
que hizo que la película fuera una de las más realistas dentro de términos de espacio. De hecho, en 2014, cuando se estrenó esta película, se hizo un renderizado y una creación de un agujero negro, que cuando años más tarde se publicó la famosa imagen del primer agujero negro que se había visto hasta el momento, era muy parecido a lo que Christopher Nolan había enseñado en Interstellar. Además, esta película se ciñe mucho al género de Nolan de películas humanas, que tratan mucho la filosofía y la psicología humana, que al final realmente todas las películas de Nolan suelen tratar esos temas, temas mucho más humanos y más realistas, solo que con una base de ciencia ficción que llama muchísimo la atención. En esta película lo hacen muy bien, lo explican muy bien, las actuaciones son geniales. Todo en general está muy bien hecho, muy bien producido, muy bien dirigido y muy bien guionizado para crear su mejor película, al menos desde mi punto de vista. Así que este ha sido el ranking de las películas de Nolan. Comentadme vuestro ranking o vuestras películas favoritas de Christopher Nolan. Dejadme también en los comentarios si queréis algún ranking de otro director o otra directora que os guste. Os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos que seguro que os gusta y por aquí en mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No dudéis en suscribiros, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.